Buenos días. Dios lo bendiga. Me alegra saludarlo esta mañana y poder compartir con usted un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Tiempos como estos nos ayudan a acercarnos más a Dios, a encontrarnos en su presencia y poder meditar en su preciosa palabra. Bienvenido, qué bueno que estás en línea esta mañana y que podemos compartir tiempos de bendición y hermosos que nos ayudan a fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe, porque necesitamos ser renovados día tras día. La Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y bueno, amigo y hermano amado que esta mañana me ve y me escucha, entonces vamos a preparar nuestro corazón para que Dios hable a nuestras vidas. Voy a referirme a un tema esta mañana y tiene que ver con crisis. ¿Cómo podemos vencer las crisis en medio de situaciones como estas? ¿Cómo podemos vencer las crisis? Y cómo la palabra de Dios, como el Señor en nuestras vidas nos ayudará a fortalecernos en este tiempo. Voy a leer el primer libro de Reyes en el capítulo 19 y voy a leer los versículos 4 al 6. Leamos la palabra esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, hablando de Elías, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Bueno, vamos a dejar el texto de la palabra en esa parte. Y por supuesto, este texto tiene un contexto, hay una razón de ser de lo que está sucediendo en la vida de Elías. Esta es una situación crítica en la vida del profeta de Dios, una situación difícil. Y bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido situaciones como estas? Lo interesante es que la Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones parecidas a las nuestras, un hombre común y corriente, una persona embebida en una condición humana, también con sentimientos y con las mismas necesidades como a cualquier ser humano. Pero está enfrentando un tiempo de crisis, está enfrentando un tiempo de dificultad. Y es aquí donde quiero detenerme para poder encontrar en la vida de este hombre y su situación algunas herramientas que nos ayuden a nosotros a salir cuando pasamos por tiempos de crisis. Qué difícil es saber cómo la vida de un hombre que ha sido respaldado tanto por el Señor, cuando llueve, a causa de su oración, y a causa de su oración deja de llover, y cómo hemos enfrentado al profeta Elías en un suceso anterior a este que empieza a experimentar precisamente por un celo de la obra de Dios. Es Elías el que enfrenta a los profetas de Baal, el que enfrenta a un sistema religioso corrupto que comienza a deteriorar la vida espiritual de una nación. Acab, un hombre llamado y colocado por Dios como rey en Israel, se casa con una mujer sidonia, y esa mujer sidonia se llama Jezabel. Jezabel es la mujer que introduce la adoración y el paganismo y la perversión a Israel y lleva a la nación a una condición precaria de muerte espiritual. Por supuesto, Dios no se quedará quieto frente a un sistema deteriorante, frente a un sistema corrupto sobre la nación. Algo Dios estaba por hacer. Y por supuesto que Dios usará sus siervos, que Dios usará personas que Él ha llamado para aquella tarea importante, y lo encontramos aquí.
El pasaje anterior nos muestra a Elías enfrentando a los profetas de Baal, venciéndolos allá en la cumbre del Monte Carmelo, venciéndolos, degollándolos, destruyendo ese sistema. Pero se cierne sobre la vida de Elías un gran peligro. Y ese gran peligro es una mujer, la esposa de Acab, la mujer que lidera un sistema perverso y destructivo para la nación. Se levanta y amenaza al profeta de Dios con matarlo. Y frente a esta palabra dice la Biblia que Elías se levantó y huyó hacia el desierto. Huyó hacia el desierto. Y allí en el desierto encontramos al profeta huyendo, queriendo proteger su vida, deseando esconderse porque aquella mujer lo mataría. Lo paradójico de esta situación es encontrarnos con un hombre que ha sido llamado por Dios a no probar muerte, a no experimentar la muerte, pero lo encontramos en este pasaje de la palabra de Dios, lo encontramos huyendo para conservar, para proteger su vida. Pero un poco más adelante también se nos menciona que Elías comenzó a lamentarse, comenzó a buscar a Dios y le decía, Señor, quítame la vida. Lo encontramos en el pasaje que lo hemos leído. Es interesante saber cómo un hombre como este entra en una situación de crisis. Los momentos que vivimos, las situaciones que experimentamos a diario, día a día, en nuestro quehacer diario, enfrentamos momentos críticos, momentos que nos llenan de temor, pero momentos que nos vulneran fácilmente nuestra protección y nos llevan a estados como los de Elías, de miedo, y corremos y nos ocultamos y buscamos desiertos, lugares solitarios donde no queremos estar con nadie y estamos temerosos de que algo muy grande va a acontecernos. Veamos algunos elementos interesantes de la palabra esta mañana que nos ayudan a salir de las crisis, que son recomendaciones en la misma forma como Dios intervino en la vida de Elías, la quiere hacer en tu vida y con mi vida. ¿Estás enfrentando un tiempo de crisis? El primer consejo es lo que dice la palabra en el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. El primer recurso valioso que nosotros necesitamos para salir de la crisis, amigo que me escucha, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice la Biblia que discierne las intenciones del corazón. Examina nuestros pensamientos, lo más profundo que hay en ellos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuán importante es la palabra de Dios para nuestras vidas en medio de las crisis. Es el alimento. Jesús lo dijo así. No solo de pan el hombre vivirá, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso el hombre vivirá. Necesitamos ese alimento, necesitamos ese pan que nos nutra, necesitamos ese recurso que nos levante, que nos fortalezca. Cuando nuestra vida tiene la palabra de Dios, entonces hay salud, hay fuerza, amigo que me escucha. Para Elías era muy importante, escúcheme esto, la palabra, el mensaje de Dios, y más en aquel momento trascendental en su vida. Fue aquella palabra que lo despertó. ¿Cuántas veces nos hemos hallado en la vida frente a sucesos críticos que nos han adormecido, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten pensar, que no nos permiten reaccionar frente a los sucesos de la vida? Yacen muchas personas huyendo por la vida de sus crisis, queriendo desertar,
queriendo huir, queriendo distanciarse, pensando que esa es la solución para sus problemas. No, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos aprender a identificar la voz de Dios en la palabra. Necesitamos aprenderlo a hacer. Encontramos a un hombre llamado David, el gran cantor de Israel, el rey de Israel, el hombre que adoraba a Dios con sus arpas, con sus instrumentos, y aún los demonios huían. Encontramos a David enfrentándose a Goliat. ¿Saben cuántas veces voces inoportunas llegaron a la vida de él para hacerle creer que no era él la persona, que no era capaz, que no estaba en las condiciones para enfrentar a aquel gigante? Muchas voces. ¿Qué hubiese sido de la situación de Israel si David escucha una de esas voces extrañas y ajenas? Hay tantas voces a nuestro alrededor, voces que nos dicen imposibilidades, voces que nos hablan de situaciones en las que nosotros vamos a tener desventaja, voces que nos hacen creer que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a poder. Pero gracias a Dios había una conexión directa de David con el Dios de los cielos. Y no solamente lo escuchó, sino que actuó frente a aquella voz que escuchó y venció al gigante en su vida. E Israel experimentó libertad. La palabra que te dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra que te dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No temeré a 10 millares de gente que vinieren o que pusieran sitio contra mí. La palabra de Dios dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La palabra. Necesitamos la palabra. Pero el segundo recurso es entender y comprender el propósito de Dios para lo que Dios quiere hacer en medio de la situación. Dice el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Aquí vemos embebido propósito de Dios para nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien, y eso aquellos que hemos sido llamados con un propósito divino. Todas las cosas nos ayudan para bien. Sin duda, aquella situación difícil que estaba enfrentando Elías tenía un propósito divino, tenía un propósito de Dios. No siempre nosotros identificamos el propósito, vemos los sucesos alrededor, pero no entendemos lo céntrico, lo nuclear de las situaciones que enfrentamos. Hoy necesitamos aprender a identificar que en cada momento difícil de nuestra vida hay un centro, un propósito de Dios para nosotros. Algo Dios quiere cambiar en mi corazón. Algo Dios quiere cambiar en mi hogar, en mi familia. Algo Dios quiere traer cambio en medio de nuestro ambiente social. Dios quiere hacer algo en nuestra nación. Dios quiere hacer algo en medio de nuestros pueblos. Sin duda, aquello que estamos experimentando en este tiempo de marzo, que no es fácil, Dios tiene un propósito. Y en medio de esa situación necesitamos identificar el propósito de Dios. Levántate, come, porque largo camino te resta. Ahora dice la palabra así. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Aquí hay algo interesante cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, que el propósito de Dios nunca nos conduce a cosas extrañas. El propósito de Dios nos conduce a Dios mismo en nuestras vidas, a una mayor cercanía, a una mayor intimidad,
a una mayor relación. ¿Qué estás haciendo estos días que estás en cuarentena en tu casa? ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Pasas tiempo con la palabra? ¿Has aprendido a tener intimidad con el Dios de los cielos? Dios tiene un propósito en esto que estamos viviendo. Y por último, quiero dejar en su corazón lo que la palabra de Dios dice. Dice el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino y por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey, a Jehú por hijo de Nisi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Número 1, la palabra de Dios es el recurso que Dios utiliza para sacarnos de la crisis. Número 2, entender el propósito de Dios. Y número 3, conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sin duda, vendría un cambio absoluto, no solamente sobre Israel, sino también sobre Siria, pero también en el ambiente profético. Dios ungiría a Asael, Dios ungiría a Jehú, Dios ungiría a Eliseo como los hombres que regirían la vida espiritual de la nación. Y aquí hay algo interesante y bien importante en nuestras vidas. Dios es un Dios de cambios. Nosotros casi siempre enfrentamos dificultad para aceptar los cambios de Dios. Pero Dios es un Dios de cambios. Sabía que el tiempo de Elías estaba por llegar. El tiempo del estacionamiento. El tiempo del detenerse. El tiempo de hacer un pare en la vida. Era necesario hacer una renovación. Y eso traería una fresca unción sobre Israel y traería cambios sin duda a la nación. Era necesario Siria ser una nación impactada por la presencia de Dios, porque Siria era el recurso que el Señor estaba utilizando para oprimir a Israel. Pero no solamente eso, vendría un cambio para Acab. Un profeta, capítulos anteriores, habló a Acab por haber perdonado a su enemigo y no haberlo llevado a un justo juicio. Ahora el profeta le dijo, tu vida por la de él, tu pueblo por el de él. Qué tremendo es encontrarnos a veces desobedeciendo la voluntad de Dios. No querer entender y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces vivimos imprevistos y tenemos que experimentar dolor, aflicción y pérdida cuando no entendemos la voluntad de Dios? ¿Cuánta decepción hay en el corazón de las personas que resisten la voluntad de Dios, que no aceptan la voluntad de Dios? Hay un arraigo en el corazón humano y esto es rebeldía. La rebeldía siempre nos llevará por caminos distintos a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas Jonás en Nínive? La Biblia dice que se compró un boleto para ir hacia un lugar y este quedaba en el lugar opuesto hacia donde Dios lo llamaba.
Él resistió la voluntad de Dios, y la voluntad y resistirnos a la voluntad de Dios traerá a nuestras vidas consecuencias. Traerá a nuestras familias consecuencias, pues las consecuencias que vivió Jonás las hizo pagar con algunas otras personas que estaban a su alrededor. Nuestras familias serán afectadas. Nuestras vidas se verán afectadas cuando nos resistimos a la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios nos ayudará a salir de nuestras crisis. Amigo que me escucha esta mañana, ¿estás enfrentando un tiempo de crisis? Sería importante hoy hacer un acercamiento a la palabra, hacer un acercamiento al consejo divino, hacer un acercamiento a los estatutos divinos y entender si estamos de acuerdo, si estamos caminando en pos de los mandamientos de Dios. Eso fue lo que dejó de hacer Israel. Dejó de obedecer los mandamientos de Dios. Y vino crisis, vino sequedad, vino dificultad, vino hambre, vino miseria, por dejar la palabra de Dios. La segunda es entender el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi hogar y en mi familia? Y por último, aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es aquello que Dios va a hacer en nuestras vidas? Quiero que por un momento allí donde está, reflexione en esta palabra y permita que el Espíritu de Dios hable a su vida. Tal vez necesitas tomar una decisión hoy, frente a la crisis, frente al temor, frente a la gran batalla de tu vida. Que no seas el vencido, sino que seas el vencedor. Allí donde estás, cierra tus ojos y humilla tu vida a Dios. Y ríndele tu corazón a Él en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana y entendemos que las situaciones en la vida no son coincidenciales, no son accidentales, que las situaciones que enfrentamos en la vida y que vienen a esta humanidad tienen, Señor, una razón de ser, y que solo podemos encontrar respuestas frente a estas en ti, en ti, Dios, como creador. Podemos encontrar respuestas delante de tu presencia. El discípulo amado, el discípulo del Señor decía: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Hoy quiero invitarte para que hables con Dios allí y le digas: Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu presencia. Yo necesito tu palabra, porque tu palabra me alimenta. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, y esta palabra nos liberta, Señor. Quebranta ahora, Señor, todo espíritu de incredulidad. Quebranta aquello, Señor, que nos aparta de la palabra. Quebranta aquello que no nos permite escuchar tu preciosa voz, identificar tu voz en medio de tanto ruido a nuestro alrededor, de tanto ruido donde el diablo interviene queriendo disipar en nosotros tu consejo sabio, tu consejo prudente, Señor. Ayúdanos a ser sensibles y a activar cada uno de nuestros sentidos a fin de que podamos escuchar tu preciosa voz. Señor, bendice hoy la vida de la iglesia, la vida de esa mujer y de ese hombre que me ve y escucha esta mañana, que necesitan ser liberados de sus crisis, liberados de sus temores, liberados, Señor, de aquello
que aterroriza sus vidas, Señor, de aquello que roba tu paz, de aquello que quebranta, Señor, su tranquilidad. Ayúdalos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Ayúdanos a identificar cuál es tu buena voluntad, las decisiones que necesitamos tomar, que sean decisiones sabias y prudentes, Señor amado. Aquí estamos delante de ti. Rogamos tu favor, tu presencia. Trae y envía sobre este lugar una fresca unción de tu Espíritu Santo, Señor. Trae una fresca unción para que tú, Señor, reveles tu verdad a nuestra vida, reveles tu verdad a nuestro corazón. Y al igual como Elías, Señor, podamos tener un fin glorioso, un fin poderoso. Sin duda, Elías no experimentó la muerte. La Biblia dice que vinieron carros de fuego y de a caballo y lo levantaron a vista del profeta Eliseo, que fue instaurado el rey de Siria, el rey de Israel, y que fue colocado Eliseo como sustituto del profeta Elías, Señor. Ayúdanos a terminar esta nuestra carrera en victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida. Amén y amén. Gracias a Dios por esta mañana. Queremos animarlos para que no dejen de estar en la línea. Nos seguiremos encontrando los miércoles en nuestro culto a las 6 de la tarde, 6 y media. Estén muy pendientes, tenemos todo el tiempo. El escenario está dispuesto, que es nuestra casa, para que escuchemos la preciosa palabra de Dios. Y el domingo, el viernes, nos volvamos a encontrar en nuestros grupos bíblicos. Hay conexión en red y se están utilizando muchos recursos para predicar la palabra durante estos días. Queremos animarlos a su fidelidad. No olvides ofrendar, no olvides diezmar, que es una bendición de Dios. No dejes de honrar a Dios con tus bienes. No tomes este tiempo como una ocasión para cerrar nuestro corazón. Al contrario, manifestemos nuestra actitud generosa y honremos y bendigamos el nombre del Señor, dando de nuestros recursos para la gloria de su nombre. Hermano amado, lo bendigo con toda bendición. Únase a la red intercesora las 24 horas. Mantenga conexión con nosotros. No escuche las voces de afuera. Escuche la voz de Dios para su vida. Le amamos, iglesia preciosa Betel. Le amamos con todo el corazón y deseamos que este tiempo pase y nosotros podamos levantarnos así como lo hizo Elías, en victoria para la gloria de Dios. Dios te bendiga y te guarde.